Bienvenidos, señoras y señores, a esta entrevista sobre el tema de hoy, el transporte de mercancías. Y lo vamos a hacer con una de las personas que mejor y más de cerca conoce este sector del transporte de mercancías, con Ignacio Santos, el director general de Transportes de la Junta de Castilla y León. Bienvenido, señor Santos, y muchas gracias por atender nuestra invitación. El sector del transporte de mercancías ha sido vital durante estos 6 meses de pandemia. ¿En qué situación ha quedado? Bueno, el transporte de mercancías de toda la pandemia solo sacamos una cosa positiva, que es la dignificación del sector. Es decir, por primera vez yo creo que ha habido un reconocimiento público y total al sector del transporte de mercancías, también al sector del transporte de viajeros, por esa dignificación, por esa consideración claramente esencial, porque yo creo que toda la ciudadanía ha tenido conciencia de la importancia del sector, del trabajo que han realizado los cargadores, los transportistas, y verdaderamente pues quizás sea la única nota positiva de todo esto que nos ha tocado vivir. El sector de mercancías, lo primero que hay que hacer una breve radiografía, es decir, estamos hablando de un sector que mueve el 85% en el sector de mercancías por carretera de lo que consumimos diariamente. Es algo que se ha tenido constancia cuando se hablaba del problema del desabastecimiento de los supermercados, como eso no se ha producido y no se ha producido fundamentalmente por el gran trabajo de todo este sector profesional. Hablamos de más de 12.375 empresas en Castilla y León. Hablamos de un sector que aporta la cifra de negocios del sector servicios más que otros sectores que siempre parece que en Castilla y León se tienen como estándares, como la hostelería o la restauración, por lo tanto aporta al sector servicios más en porcentaje puntual de la cifra de negocios, y hablamos de un sector que es básico para la economía de Castilla y León. Son más de 141.000 millones de toneladas movidas anualmente en Castilla y León, y eso pues es básico, porque además es un sector que es fundamental para que otros sectores se puedan desarrollar, el sector de automoción, etcétera. Entonces, pues es básico para Castilla y León, ha sido básico durante la pandemia también, y este es un poco el punto de partida. Es un sector espejo, es decir, refleja la situación de la economía, por lo tanto, cuando la economía va bien, el transporte va bien, cuando la economía baja en su PIB, pues baja el PIB. Prácticamente hay una contraposición clara entre el PIB, los puntos del PIB que se bajan y el número de miles de transportados. El parón industrial de actividad, ¿no?, fundamentalmente, del mes de marzo-abril, ¿no? Sí, hay sectores, por ejemplo, el portavehículos, el sector de portavehículos que mueve toda la automoción, pues prácticamente llegó a unos niveles de inactividad superiores al 80%. También ha habido mucho movimiento en el sector de la construcción. El parón del sector de la construcción también supuso un parón del sector de transportes, y se ha movido otro tipo de sectores, todo el sector alimentación, frigorífico, pero con un problema muy grave de retorno en vacío, y que verdaderamente hace que la rentabilidad estuviera muy comprometida, en cuanto a que sí, efectivamente se han movido mercancías, pero esas mercancías, al tener un retorno en vacío de las entregas, de los portes, pues ha producido una rentabilidad bastante comprometida. Hablamos que se ha pasado de una cifra de falta de actividad, de reducción de la actividad del 80% en los primeros momentos de la pandemia, y ahora nos situamos aproximadamente sobre un 30% de reducción de la actividad. Todo el sector de la economía toda la economía antes de la pandemia, bueno, el crecimiento ya estaba bajando, ya se empezaban a notar ciertos cansancios, agotamientos de modelos. En el caso del sector de las mercancías, me imagino que algunos aspectos los habrá agravado la situación de la pandemia, pero puede favorecer el desarrollo de las nuevas potencialidades. Quería ahí entrar primero, ¿qué necesidades tiene el sector de las mercancías? Y luego, ¿dónde se puede incidir para potenciarlo de cara a una nueva normalidad? Es allá, sí, una nueva normalidad. El sector de la mercancía tiene varios problemas estructurales que la han venido acompañando desde hace mucho tiempo y que indudablemente se han agravado en este momento. El primer problema fundamental es la atomización del sector. Estamos hablando que de esas 12.375 empresas de las que he hablado, prácticamente el 80% tienen entre 1 y 3 vehículos. Es decir, hablamos de empresas muy pequeñas ligadas a autónomos, a pequeños autónomos, y esos pequeños autónomos han tenido un impacto más grande
en la pandemia, es decir, hablan que la afección a los autónomos en la bajada de la rentabilidad y en el movimiento de mercancías es un 59% mayor que las grandes empresas. Tenemos solo 500 empresas con más de 10 vehículos en Castilla y León. Esta atomización del sector es un problema estructural muy grande que se viene producido y que debe de corregirse. Se debe de corregir a través fundamentalmente de las ayudas al abandono de la actividad, del transporte, a las personas que están en el umbral de la jubilación, favorecer con ayuda la posibilidad de abandono de la actividad. En ese sentido, el Ministerio de Transportes sí que ha vuelto a sacar las ayudas al abandono de la actividad, que son muy importantes, y luego va muy vinculado al sistema de módulos, un sistema especial de tributación que tienen los autónomos y que desde las grandes compañías y los grandes, pues se pide, de las grandes patronales del sector se pide en cierto modo su desaparición. Es uno de los puntos pedidos por las centrales en la última amenaza de huelga que se produjo en julio del sector. Este problema es grave, se une también a un problema bastante de atomización del asociacionismo, es decir, hay una gran diversidad de asociaciones de transporte y quizá el que haya diversas voces y no una voz única pues también influye a la hora de conseguir los logros. Hay otro problema fundamental que es la falta de rentabilidad, es decir, en el transporte nos encontramos con que se transportan toneladas, pero la rentabilidad que recibes a final de mes es muy pequeña. Esta falta de rentabilidad es aún mayor en los autónomos y yo creo que hay que corregirla. El problema de la falta de rentabilidad es un problema que viene por dos. En primer lugar, por lo que se llaman los tenders de contratación, estas subastas de contratación donde se produce un cierto choque bastante grave entre los cargadores y los transportistas, de tal manera que en esa subasta nos encontramos con empresas que están realizando servicios por debajo de lo que podría ser un coste aproximado. Esta lucha por conseguir cargas acaba convirtiéndose en una bajada de precios, y esa bajada de precios hace que muchas veces se pueda dudar de la rentabilidad de realizar determinados transportes. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, esa sería la clave. ¿Cuál sería la solución? Pues lo que pide la patronal es una modificación de la ley de contrato de transporte, fundamentalmente que se suprima ese pacto en contrario. Es decir, la ley de transporte establece que una serie de cláusulas, la cláusula de revisión por incremento del gasóleo, la cláusulas relativas al pago, es decir, la morosidad es otro de los problemas que va unida a esto. Estamos ahora en este momento en 82 días desde que se contrata hasta que finaliza el porte, hasta que se paga, muy por encima de lo que marca la ley. En ese sentido se pide una modificación también de sanciones a aquellos que incurran en esta morosidad. Y por otro lado, fundamentalmente, que hay unos costes, que puede determinar unos costes, un estudio de costes claro que determine que por debajo de ese coste no es posible realizar un transporte. También incidimos, y ahí sí que quería hablar un poco también de la competencia desleal. La competencia desleal llevada a cabo también por las falsas cooperativas de trabajo asociado y esas empresas buzón que gracias a la aprobación del paquete de movilidad hace unos días pues se va a poner freno. Las empresas buzón son las empresas que tienen su localización fuera de España y que verdaderamente no son empresas reales, sino empresas que utilizan pues, mecanismos salariales, mecanismos de control propios de otros países que tienen menos regulación y menos control que el nuestro, y aprovechando esa baja de costes pueden competir aquí cuando realmente están trabajando aquí en España. Eso en el nuevo paquete de movilidad que se ha aprobado hace poco, la modificación de los dos reglamentos, el 1054 y 1055, el 31 de julio, publicado en el Boletín de la Comunidad Europea, ataca a esas empresas buzón con la obligación de retorno de los camiones, con la obligación de tener una estructura empresarial en el sitio donde radican acorde con el volumen de actividad que tienen, y eso creo que va a ser muy importante. En este sentido estamos hablando de un sector muy regulado, quizás de los sectores más regulados que existe en la economía española, pero además de muy regulado, muy controlado. Muchas veces en este país se habla de que normas con muchas exigencias, pero que luego se atemperan por su incumplimiento. Aquí en el transporte no solo hay una regulación extrema, sino que hay un control extremo, y aquí está, pues, por ejemplo, la Guardia Civil de Tráfico, a los equipos de transporte, con esa labor que realizan, con esas sanciones y con ese control absolutamente duro y férreo sobre el sector que se realiza a través de los planes anuales de inspección. Por lo tanto, es un sector muy controlado
y en ese sentido pues hay que luchar también contra la competencia desleal, contra esta competencia desleal que se produce. El sector tiene retos importantes a partir de ahora, retos que es de la sociedad, porque tampoco se puede extraer de ahí, que siempre hablamos de los mismos, es la digitalización y la movilidad, la nueva movilidad, sobre todo marcado por el motor eléctrico, que en el caso de los transportes de mercancías no es tan fácil. ¿Por dónde tiene que ir esos dos aspectos? Bueno, son dos aspectos fundamentales, es decir, la digitalización es fundamental, es decir, hablaba que las grandes empresas distribuidoras a la hora de contratar a un transportista hablan de que cerca de un 70% del motivo por el que le contratan es por su digitalización, y sobre todo por dar ese proceso integral, es decir, desde el momento en que tú contratas el transporte hasta la última milla, hasta que el paquete te llega a casa. Ese producto integral, el dar un servicio integral que no se puede realizar sin una digitalización, es fundamental. También pues todos los retos del transporte, el control de los tiempos de conducción a través de ese 5G, la introducción del 5G, y ya un futuro más lejano pues ya estamos hablando de la conducción autónoma, de los platoon, las famosas filas de camiones que ya se han hecho pruebas en algunas carreteras. Por lo tanto, por ahí tenemos con la digitalización, yo creo que en el mismo margen que en otras actividades empresariales, un futuro muy importante. Y luego hay otro reto de futuro fundamental, que es el medio ambiente, es la economía verde, es decir, el sector del transporte de mercancías es un sector que está muy estigmatizado con el tema de que es uno de los mayores productores de emisiones de CO2. No es totalmente cierto, podríamos discutir de eso, sobre todo que la eficiencia de lo que hace el sector de transporte no es comparable con la contaminación y la eficiencia que tiene un vehículo privado que entra en una ciudad y que además tiene la posibilidad de usar el transporte público. Pero aún así hay que caminar, hay un reto claro de caminar hacia la economía verde, hacia la economía circular, y por lo tanto hay que buscar fuentes de energía nuevas. ¿Por cuáles apostar? Pues bueno, ahí habrá que ver, está claro que hay que abandonar las fuentes de energía convencionales y avanzar hacia el gas, hacia el hidrógeno, hacia la electrificación, en la que se está trabajando ahora. Y por eso es un reto muy importante que tiene, sobre todo abandonar esa estigmatización del sector. Por otro lado, también estamos el reto de la intermodalidad, nunca vista como un enfrentamiento con el transporte de mercancías por carretera. La intermodalidad, es decir, subir los camiones a los trenes, o subir los camiones a los barcos a través del source shipping. Desde Europa se está favoreciendo efectivamente ese tipo de... montamos el camión en un barco y lo llevamos desde Gijón o Vigo hasta Nantes, donde allí el conductor realiza los descansos en el barco o en el tren, y estamos hablando de las autopistas ferroviarias, las autopistas del mar, como retos del futuro. Es decir, ver la movilidad, el transporte de mercancías como un global. Vamos a llegar de manera eficiente donde tengamos que llegar, donde lleguemos con el camión a la última milla, es decir, el reparto en la ciudad, que va a ser también fundamental. Cada vez las restricciones al reparto con combustibles convencionales van a ser menores, es decir, las restricciones van a ser más grandes, los ayuntamientos van a pedir que los vehículos que entren en las almendras de sus ciudades sean vehículos totalmente sostenibles medioambientalmente, y por lo tanto la última milla, antes tendrá que montar en el tren y tendrá que hacerse en cada modo lo que tenga que hacer, pero nunca en confrontación de modos. Creo que todos los modos son totalmente compatibles entre sí. Nos queda minuto y medio, 2 minutos, y me gustaría hacer una última pregunta, porque se está trabajando en ello, aunque no es solo del transporte de mercancías, pero está trabajando la Junta en la nueva estrategia logística, que está ahora en periodo de adjudicación. En un minuto, ¿qué se pretende con ella? Bueno, les afecta al transporte. La estrategia logística de Castilla y León, que es una estrategia logística que se está haciendo de manera coordinada con comunidades limítrofes, hablamos de Galicia, Asturias, por lo que sería el ramal noroeste, y hablamos lo que fundamentalmente nosotros queremos plantear es un plan director, es decir, la posición que tiene Castilla y León respecto al corredor atlántico a su paso por la comunidad. Es decir, el Gobierno, el Ministerio de Transportes, está en la realización de un plan director del corredor atlántico, y nosotros pues queremos tener la visión de cuál es el plan director del corredor atlántico necesario para Castilla y León, tanto en su ramal noroeste como en el eje central que viene desde Bilbao a Burgos a través de la reapertura de
de la Aranda Madrid, es decir, diseñar qué pensamos nosotros que es nuestro plan director del Corredor Atlántico, sobre todo para poder aportar nuestra posición de futuro, y la posición de futuro en un sector del transporte y la logística que es esencial para Castilla y León. ¿Cuándo podría estar esa estrategia? Bueno, la estrategia logística estará en 6-7 meses aproximadamente diseñada y preparada. Trabajaremos con todos los sectores socioeconómicos, agentes sociales. Ya ha habido tanto universidades como sectores empresariales que nos han pedido el participar y que nos hemos comprometido a la participación. Una vez que tengamos preparada, pues nos harán un acompañamiento, porque al final de lo que estamos hablando es de poder alcanzar fondos europeos, poder llegar a los fondos CEF, poder llegar a esa modificación que se consiguió del reglamento europeo que permitía que todo el ramal noroeste se conectara con el mar Atlántico y Cantábrico, con su paso a Gijón y Galicia, y con eso pues conseguir convertir el Corredor Atlántico en la base económica de Castilla y León alrededor de todas las empresas logísticas y todo el tejido industrial. Las infraestructuras son necesarias para el desarrollo económico. El déficit de infraestructuras es un lastre para el desarrollo económico. Pues muchas gracias, director general de Transportes, Ignacio Santos, por habernos atendido durante estos minutos y habernos acercado a este sector del transporte de mercancías. Gracias a vosotros. Muchas gracias.